amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender que el dominio del centro y el desarrollo son elementos base de los ataques? Vamos a estudiar una partida entre Spielmann y Flamberg en la ciudad de Mannheim en 1914. Esta partida comenzó, antes de ver cómo comenzó la partida, podemos decir que las negras se lanzaron a aceptar la entrega de los peones que le hizo Spielmann en el centro del tablero, quien después de eso obtuvo un gran desarrollo y la partida concluyó por la vía rápida. Muy interesante para comprender cómo no debemos lanzarnos con la dama a buscar peones y descuidar el desarrollo. Esta partida comenzó con E4, E5, caballo C3, caballo F6 y ahora F4. La idea de la apertura vienesa en esta variante es en general lo que anima a casi todos los gambitos. Se entrega un peón para desviar al de E5 y obtener el dominio del centro. Obligar al rival, además, si quiere mantener el material, a jugar movimientos ilógicos por los flancos, mover piezas innecesarias como la dama y asegurarse de esta suerte una posición estratégica dominante en el centro del tablero, claramente por parte del que sacrifica los peones. Pero las negras no deben capturar peones, sino hacer una demostración central para asegurarse el equilibrio en esta zona tan importante del combate. Ellas correctamente jugaron en este momento el movimiento de 5, a lo que siguió F por S, caballo por E4, caballo F3. Las negras aquí jugaron alfil G4. La experiencia aconseja lo mejor en este momento el desarrollo alfil E7, preparando el enroque y el posterior avance del peón a F6, que permitirá equilibrar las acciones en el centro y en el ala de rey. Luego de alfil G4, las blancas respondieron con dama E2 y su adversario retrocedió con el caballo a C5. Sin embargo, aquí hubiera sido mejor en su lugar la captura caballo por C3, D por C3 y C5, continuando cuando sea posible con caballo C6, alfil E7 y enroque corto. Después de la retirada caballo C5, Spielmann jugó D4. Este avance incluye el sacrificio de dos peones que, al aceptarlos, el blanco se adelanta en el desarrollo y en el ataque. Flamberg aceptó el reto jugando alfil por F3. Sin embargo, esto deja a las blancas con una gran ventaja, pero la retirada del caballo a E6 hubiera sido respondido con dama B5 jaque, caballo D7 y ahora el refuerzo del peón de D4 con alfil E3, y ante el ataque doble a los peones
negros de D5 y B7, las blancas quedan claramente mejor. Regresando a la partida, tenemos que después de alfil por F3 siguió dama por F3 y su adversario hizo dama H4 jaque. Las blancas iniciaron la jugada 7, como habíamos mencionado, una audaz maniobra que le costará nada menos que los dos peones centrales, pero en cambio les permitirá ganar tiempos y abrir línea para sus alfiles y sus torres, y de esta suerte asegurarse ventaja en el desarrollo que vale más que los dos peones entregados. Ahora las blancas jugaron G3. Es claro que Spielmann podía haber jugado en su lugar el retroceso de la dama a F2, con lo cual quedaría bastante bien, pero Spielmann prefiere la complicación y por eso había jugado G3, que incluye el sacrificio de los dos peones. Su adversario capturó dama por D4, siguió el desarrollo alfil E3, dama por E5. En este momento lo único que falta es poner el rey en resguardo y con el enroque largo se aseguran la incorporación de la torre. Esto es lo que deseaba Spielmann a cambio de los dos peones. No fue su plan dar mate ni atacar al rey directamente, como en numerosos ejemplos. Lo único que lo guió fue sacar ventaja de desarrollo suficiente en la conciencia de que esto necesariamente debe gravitar de manera definitiva en el transcurso de la partida y obtendrá la victoria. Ahora está atacando el peón D5, que fue defendido con C6, pero esa defensa no impide que Spielmann sacrifique su caballo en D5. Y ahora siguen los sacrificios lógicos. Las blancas tienen prácticamente todas las piezas en juego y las negras solo dos y escasamente apoyadas. Ahora el problema está en atacar lo antes posible para que su adversario no complete el desarrollo y consolide su posición. Ahora las blancas están amenazando alfil F4 seguido de caballo C7, por lo que este sacrificio es prácticamente necesario aceptarlo. Sin embargo, en este momento, en lugar de caballo por D5, se podía jugar alfil B5, pero para los humanos es más difícil encontrar esta jugada. Amenaza torre por D5. Lo mejor para las negras, caballo de B a D7, alfil por C5, ganando una pieza ante la amenaza de torre de H a E1. Regresando a la partida, después de caballo por D5, siguió la captura C por D5, torre por D5 y dama E6. Aquí vamos a analizar otras alternativas en lugar de ese movimiento de la dama a E6. Podrían haber jugado, por ejemplo, dama E4. En este caso, también yo les recomiendo que en estas variantes que vamos a mostrar, usted trate de analizar las posibilidades tácticas de ataque por parte de las blancas para que compare los análisis que estamos realizando con lo que usted efectúe, que es interesante ver cómo las piezas blancas se activan contra el desamparado rey en el centro, que también tiene escaso desarrollo. A ese dama E4 seguiría alfil B5 jaque, caballo C6, alfil por C5, sacrificando la dama, que después de dama por F3, torre E1 jaque, la única jugada que tienen las negras es
alfil E7, pero después de torre por E7 jaque, rey F8, torre E3, jaque a la descubierta, se recupera la dama. Las otras continuaciones serían dama C7, a lo cual mostraremos varias alternativas de las negras contra esta jugada y alfil F4. Así que contra esta posición de alfil F4, las negras juegan dama B6, sigue alfil por B8, torre por B8, dama F4, atacando la torre de B8, torre C8, y ahora el sacrificio del alfil que se desarrolla dando jaque en B5, dama por B5, pero ese objetivo era llevar la torre al centro con torre E1 jaque, alfil E7 y nuevamente otro sacrificio, torre por E7 jaque, rey por E7, dama D6 jaque, rey E8, torre E5 jaque. Lo único que le queda a las negras es cubrirse con el caballo, pero perderían la dama con torre por B5. Ahora, nuevamente contra dama C7 y alfil F4, las negras tendrían dama A5, pero igualmente sigue el sacrificio alfil B5 jaque, dama por B5, torre E1 jaque, alfil E7 y otra vez el sacrificio de la calidad torre por E7, rey por E7 y dama E3, ganando, puesto que si el rey retrocede a F6 o a F8 recibiría mate, y si se cubre con el caballo, compruebe que la dama de B5 sería capturada. Veamos nuevamente otra retirada, dama C7 y alfil F4. Ahora la dama se retiraría a C8, pero las blancas nuevamente eliminan ese caballo que no se ha desarrollado, pero es una defensa importante, puesto que no se puede dejar que después de torre por B8, alfil B5 jaque, el caballo que estaba en B8 se cubriese en C6. Por eso alfil por B8. Sigue rey E7, torre E1 jaque, caballo E6 y la dama se traslada a A3, dando un jaque importante que obliga al rey de las negras a salir a flote en una marea muy peligrosa. Seguiría después de rey F6, torre F1 jaque, rey G6, dama D3 jaque, rey H6, dama E3, G5, torre por G5, caballo por G5 y torre F6 ganando. Compruebe usted mismo las posibilidades que tienen las negras para jugar contra este jaque. Si rey G7, mate en G5 capturando el caballo con la dama, y si rey H5, entonces el alfil de B5 retrocedería a E2 y mate en poca jugada. Así que continuando la partida después de dama E6, las blancas ahora desarrollaron su alfil a C4, amenazando torre por C5. Siguió dama E4 y las blancas nuevamente sacrificaron su dama con alfil por C5. Después de esta jugada, las negras abandonaron y mostraremos por qué. Es una partida corta, pero demostrativa de lo valioso de la ventaja en desarrollo en los planteos y de lo peligroso que resulta perder tiempos para ganar peones en las aperturas, sobre todo la dama, que hay que moverla muy rápido ante la amenaza de las piezas menores. Queda pues en pie el famoso contrasentido de Tarras que dice: ganar un peón en la apertura es siempre un error. Después de alfil C5 seguiría la captura lógica de la dama, dama por F3, pero nuevamente torre E1 jaque, alfil E7, torre por E7 y ahora rey F8. En este caso las blancas no van a capturar la dama, sino que van a dar jaque mate
sencillamente con torre D8. Una partida instructiva. Sin más, ya usted sabe, nos veremos próximamente en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.